buenas tardes a todos. Gracias a las personas que se unen a este webinar organizado por el pueblo. Esto es parte de nuestra serie de talleres comunitarios, Familias Seguras, que se desprenden de la guía de emergencias migratorias, Familias Seguras que produjo el pueblo, para ayudar a la comunidad inmigrante, a la comunidad latina de Carolina del Norte a prepararse ante un posible escenario de una detención o deportación por parte de autoridades de inmigración. Dentro de esta guía hay una serie de consejos para no solamente conocer nuestros derechos en los Estados Unidos, sino también cómo hacer un plan familiar para estar listos en caso que hubiera una emergencia de ese tipo y la familia tuviera que volver a su país de origen. En uno de esos temas que están mencionados en la guía tiene que ver con la importancia de contar con la doble nacionalidad, especialmente de los niños que pues nacieron en este país de padres inmigrantes y hay que hacer los trámites con antelación para estar preparados. Vamos a intentar explicar el proceso, de qué se trata esto, cómo se hace, cuánto demora, y para eso tenemos el día de hoy con nosotros a nuestro invitado del Consulado de México, el cónsul Roberto Burgos. Él es el cónsul de registro civil en el Consulado de México en Raleigh, y quien tiene la amabilidad de unirse hoy día con nosotros y nos va a explicar mucho sobre de qué se trata la doble nacionalidad. Le dejo para que se presente y salude a la audiencia al cónsul Burgos. Buenas noches, ¿cómo está? Buena tarde, es un gusto estar con ustedes en esta tarde lluviosa, al menos aquí en Raleigh, no sé cómo esté en el resto del estado, me imagino que más o menos igual. Eh, Nuevamente, es un gran honor estar hoy participando con nuestra organización que siempre nos ayuda, que siempre nos apoya el pueblo, y pues estar hoy con un tema que es muy importante y de interés general. Entonces, dándoles a todos las buenas tardes y esperando que este tema resulte interesante para todos ustedes. La primera sería, pues empezando con lo básico, que es la doble nacionalidad. Como ustedes podrán ver, esto es gracias a una modificación que se hizo a nuestra ley magna en el año de 1998. Gracias a esa modificación, a esa reforma constitucional, los mexicanos ya no pierden la nacionalidad y aquellos que no la tienen la pueden adquirir sin tener limitaciones por el número de nacionalidades que han adquirido. Como les comentaba previamente, tienen derecho, obviamente, a la nacionalidad mexicana, pues obviamente todas las personas que han nacido en territorio mexicano, independientemente de la nacionalidad de su padre o de su madre, por el hecho de nacer en territorio de México. Las personas también nacidas en el extranjero, que son hijas de padre mexicano o por naturalización de madre mexicana, o ambas mexicanas por naturalización, o bien todas las personas nacidas en el extranjero, pero que son hijos o hijas de padre mexicano o madre mexicana, o ambos mexicanos. Como les comentaba también al inicio de nuestra plática, gracias a esta modificación constitucional, al obtener la nacionalidad mexicana, no se pierde la ciudadanía estadounidense, es decir, si nacieron en Estados Unidos y su madre es mexicana o su padre es mexicano, también tienen acceso a la nacionalidad mexicana, y ese es un trámite que se hace precisamente en los consulados de México en Estados Unidos. Muchas gracias, cónsul. Vamos a ir desgranando por partes todo el proceso de la doble nacionalidad, en este caso la mexicana. La siguiente pregunta que tenía para ustedes: ¿quiénes pueden solicitar la doble nacionalidad mexicana o la doble ciudadanía mexicana? Precisamente eso era lo que les comentaba en el punto anterior. Consideremos tres puntos importantes. ¿Quiénes la pueden obtener? Uno, las personas nacidas en territorio mexicano. Dos, las personas nacidas en el extranjero, pero que son hijas de padre o de madre mexicano. Tres, las personas nacidas en el extranjero, que son hijos de padre o mexicanos por naturalización. Son estos tres puntos, estos tres
situaciones, estos tres casos en los cuales las personas pueden adquirir la nacionalidad mexicana. Gracias, cónsul. Y ahora, ¿por qué es tan importante la doble nacionalidad? ¿Por qué es importante que una persona haga los trámites pertinentes y pues se asegure de contar con esa doble nacionalidad? Especialmente en el contexto en el que estamos ahora, ¿no? Que muchas familias Claro, el contexto que mexicanas estamos viviendo es aquí. particularmente importante, delicado y sensible, y por eso es que llamamos a toda la comunidad que no lo ha hecho, que registre a sus hijos que nacieron aquí en Estados Unidos en el consulado. Recuerden que tenemos 53 consulados en Estados Unidos, ustedes pueden acudir a cualquiera de ellos y hacer el registro de nacimiento y con ello la obtención de la nacionalidad mexicana. Al obtener la nacionalidad mexicana, que es parte también de esta pregunta que tú me haces de por qué es importante, es porque al obtener la nación mexicana se obtendrán varios ventajas. La primera, como podrán ver en la pantalla, es adquirir bienes muebles e inmuebles en territorio mexicano, es decir, propiedades y autos. Una segunda es abrir cuentas bancarias o de ahorro en territorio mexicano. Estas cuentas bancarias, como comenté hace un momento, pueden ser de ahorro o inversiones. Una tercera ventaja es de salud, es decir, acceso a los servicios de salud y medicamentos en territorio mexicano de manera gratuita. Una cuarta ventaja es en educación, acceso a escuelas y universidades y otros beneficios que solamente son para mexicanos. Una quinta son también, que no aparecen que aparece en la parte de abajo de la presentación, fiscales, como es la exención de impuestos. Una más son de tipo social, que son ayudas, por ejemplo, para la tercera edad. Y una más es derechos electorales, es decir, pueden participar en procesos de elecciones federales para presidente de la República Mexicana. Entonces, esto creo que responde tu pregunta. Muchas gracias, cónsul. Muy importante a quienes están escuchando. Miren ustedes todas las ventajas que conlleva hacer este trámite para las personas que tienen esta dualidad de nacionalidades, pueden luego ser elegibles para todos estos beneficios teniendo su nacionalidad mexicana, además de la otra nacionalidad que tengan. En este caso, probablemente muchos son estadounidenses y podrían tener también el acceso a estos beneficios al tener la nacionalidad mexicana. Vamos a hablar un poco ahora de los requisitos, cónsul, ¿se le parece? Empezando por algo que quizás es la pregunta que se están haciendo muchos ahora en nuestra audiencia, es los requisitos en específico para los menores de edad. ¿Cómo tramitamos o qué se requiere para poder hacer la doble nacionalidad de nuestros hijos, nuestros niños que nacieron aquí en los Estados Unidos? Claro, los requisitos para la doble nacionalidad los vamos a ver también en la pantalla que tienen ustedes ahora. Son 6. El primero es el más importante y elemental, pero parecería que es lógico, pero no lo es. Se requiere la presencia del menor o la persona a registrar y de ambos padres. ¿Por qué les comento esto? Porque hemos tenido casos en los que se presentan las personas y vienen sin el menor a registrar. Entonces, primer requisito, presencia del menor o de la persona a registrar. Segundo requisito, acta de nacimiento original del menor o de la persona a registrar. Es decir, la acta, certificado o constancia de nacimiento que les expidió el hospital estadounidense. Tercer requisito, una identificación del registrado. En el caso de menores, como es de un recién nacido y no contar con una, puede presentar carta expedida por el pediatra, pero debe de llevar la foto del menor o bien la constancia expedida por el hospital donde aparecen las huellas de las plantas de los pies. Esto aplica en el caso solamente de menores de edad de 6 meses, es decir, de recién nacidos. Cuando ya el menor es mayor de los 6 meses, debe de presentar la carta de la escuela o constancia de la escuela o una identificación de la escuela. En caso de no contar con una identificación de la escuela, les recordamos que existe también la opción de acudir a la oficina de motores y vehículos que se encuentra en todas las ciudades, es decir, en inglés DMV, de motores y vehículos, que expiden identificaciones. Muchas veces las personas piensan que es únicamente para la expedición de licencias de manejo. No.
La Oficina de Motores y de Vehículos de Carolina del Norte y Carolina del Sur, en cada una de sus ciudades, también están facultadas para expedir identificaciones a sus ciudadanos. Recuerden que estamos hablando de niños que nacieron en Estados Unidos y que por lo tanto tienen derecho y acceso a esta identificación. Así que, reitero, pueden acudir a motores y vehículos y obtener esta identificación, de manera que los menores de edad pueden obtener ya sea la constancia pediátrica, la constancia o carta de la escuela o la identificación del DMV, de motores y vehículos, y de esa manera cubrimos el requisito número 3. El cuarto requisito es comprobar la nacionalidad de ambos padres con acta de nacimiento original, pasaporte o matrícula consular vigente. Aquí es importante destacar que al menos uno de los padres debe de ser mexicano. Recuerden que lo que estamos haciendo es no solamente el registro de nacimiento ante el gobierno de México, sino también le estamos transmitiendo la nacionalidad mexicana. Por lo tanto, es necesario y obligatorio que al menos uno de los padres sea mexicano. El quinto requisito es una identificación oficial vigente de cada padre, que puede ser la matrícula consular, el pasaporte, la credencial para votar, la licencia de conducir. En caso de que la identificación de la madre tenga el apellido de casada, sí será necesario que presente el acta de matrimonio para justificar que lleva el apellido del esposo, un apellido diferente al suyo, y deberá de acreditarlo con el acta de matrimonio. El último requisito es presentar el acta de matrimonio de los padres si estos están casados, que es muy importante, y deberá obviamente presentarlo como el último requisito. Aquí es importante también destacar que el trámite del registro de nacimiento y la obtención del acta y con ello en la nacionalidad mexicana no tiene costo. La primera copia certificada que nosotros otorgamos es gratuita. Ya si la persona desea copias adicionales, estas tienen un costo de $19 cada uno. Pero repito, el trámite es gratuito y la primera copia certificada que nosotros les entregamos es gratuita. También es importante aquí destacar dentro de los requisitos que deben de estar presentes ambos padres y la persona a registrar. En el caso de que se trate de adultos, deberá presentar actas de nacimiento, las identificaciones de ambos padres, junto con el acta de nacimiento. Y revisar, obviamente voy a subir un poquito la presentación, no sé si la pueden ver completa. Creo que por la letra se pierde a lo mejor un poquito el último punto, pero es muy importante revisar que toda la documentación esté correcta y que los nombres coinciden con el de las identificaciones. Gracias, cónsul. Muy importante es toda esta información. Y de lo que mencionaba usted, justamente se me desprende la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si uno de los padres no puede estar presente o no está presente? Muy bien, si en el caso que bien comenta usted que alguno de los padres no esté presente, o se requerirá el acta de matrimonio previa al nacimiento del interesado y así como el acta de nacimiento de los padres y sus identificaciones. ¿Por qué? Porque deberá de corroborarse el nombre y la nacionalidad de los padres. También es muy importante que se observe que el nacimiento haya ocurrido después del matrimonio, para que el matrimonio obviamente tenga sus efectos jurídicos de protección sobre el nacimiento del menor. Ujú. Ok. ¿Y qué pasaría, cónsul, en el escenario de que no están los padres? Muy bien, es obligatoria la presencia de los padres. Solamente se justifica la ausencia de alguno de ellos, pero no de los dos. En el caso de que alguno de los padres no esté, deberá de tener dos opciones y una de ellas es que presente un poder notarial especial que justifique el uso y transmisión de su apellido a favor del padre o madre,
que acompañe al interesado o la persona a registrarse el día de su cita. Este poder debe ser otorgado por notario público mexicano o ante oficina consular mexicana, ya que en ningún caso podrá ser expedido por autoridad local o extranjera. Y tenemos un caso más, que es cuando alguno de los dos padres fallece. Cuando alguno de los dos padres ha fallecido, deberá de presentar el acta de defunción original, precisamente para acreditar la ausencia de alguno de los padres. Ok. Y cónsul, ahora, esto es lo que hablábamos básicamente, mencionábamos el caso de los menores de edad. Cuando se trata de una persona mayor de edad y un hijo de mexicanos, pero que ya es mayor de edad, más o menos los requisitos serán casi los mismos, ¿no? ¿Qué varía? ¿Qué de diferente es el trámite? Efectivamente, los requisitos, como vieron en la pantalla anterior, son exactamente los mismos. El proceso es prácticamente igual, solamente que cuando se trata de un adulto, deberá de presentar el acta de nacimiento, las identificaciones de ambos padres junto con el acta de nacimiento. Es decir, en el caso de adultos, la única diferencia es que podrán prescindir de la presencia de los padres, pero no así de la documentación. Es decir, el adulto podrá presentarse, pero deberá de presentar el acta de matrimonio acreditando que su nacimiento ocurrió ya dentro del matrimonio con las identificaciones de papá y de mamá y sus actas de nacimiento. Ok, cónsul, muchísimas gracias por toda esta información de los requisitos. Eh, Creo que está bastante claro la manera que usted lo ha dicho, pero luego vamos a responder algunas preguntas que tenemos ya, que nos está llegando de los participantes en esta reunión. Eh, Sabemos también, cónsul, que el proceso para realizar la doble nacionalidad en el consulado ha cambiado un poco recientemente. Si nos puede explicar un poco de los cambios en el proceso de las citas y qué es lo que tienen que hacer las familias que necesitan hacer este trámite ahora en el Consulado de México en Raleigh. Muy bien, les comento, sí, efectivamente ha habido un cambio. A partir del lunes 10 de marzo de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores habilitó la función de escaneo de documentos, mediante la cual el interesado debe escanear y cargar su documentación para que ésta sea revisada previamente al otorgamiento de una cita. Es importante destacar que esta función se suma y actualiza la herramienta que ya todo mundo o todos conocíamos y que ya contaba la Secretaría a través de la plataforma digital denominada Mi Consulado. Recuerden que esta plataforma brinda tres modalidades para agendar una cita. Una de ellas es por internet, otra es por llamada telefónica al call center del mismo nombre, Mi Consulado, y una más por la aplicación en celular de WhatsApp. Entonces, este es un cambio que muy reciente, que es a partir del mes de marzo, y ustedes lo pueden ver ahora aquí en la pantalla, que existen estas tres opciones para que puedan tomar nota de ella. Todas, les recuerdo, es a través de la plataforma que se llama Mi Consulado. Y dentro de esta plataforma de Mi Consulado, repito, tienen tres opciones. Una es por teléfono a Mi Consulado. El número es el 1-424-309-0009. Bien, a través de internet, a través del sitio que aparecerán allí, que podrán ver en su pantalla, que es citas.sr.gov.mx, y la última, que es a través de celular por la aplicación de WhatsApp al mismo número del call center. Cónsul, aquí una aclaración. Entonces, antes de que la persona pueda confirmar una cita, tiene que subir los documentos. Una vez que sube los documentos necesarios, recién pasa a comunicarse con el consulado a través de estas tres plataformas, de alguna de las tres, para agendar su cita, ¿es correcto? Nos regresamos. Eh, no, les comento, esto es válido siempre y cuando la persona opte por hacerlo por internet. Si lo hace a través de la modalidad de internet que es citas.sre.gov.mx, la persona deberá de subir precisamente la documentación que en el mismo sitio le va a ir señalando de manera muy puntual
como si fuera una receta de cocina. Y esto, vuelvo a repetir, aplica para la opción de Internet. La opción de teléfono y la opción de celular, o sea, por WhatsApp, no requieren subir los documentos porque, como es obvio, no se pueden subir por teléfono ni tampoco por la aplicación de WhatsApp. Entonces, repetimos, esta nueva modalidad o función que creó la Secretaría de Relaciones Exteriores es a través de la modalidad de Internet o de online, como se conocería en inglés. Cuando ya se entra precisamente a través de ese portal y lo hacen en Internet, deberán de seguir unos pasos muy sencillos para lograr subir sus documentos. Cónsul, y en el caso de las personas que elijan la modalidad de Internet, ¿no? Que puede ser mucho más conveniente porque ya pueden adelantar el trámite un poco subiendo los documentos y todo ello. ¿Qué más tienen que hacer una vez que suben los documentos? ¿Tienen que hacer algún paso adicional para confirmar su cita o ya está automáticamente creada la cita? No, les comento, el proceso es un proceso, como les contaba, muy sencillo y requiere seguir unos pasos. El primero es darse de alta como usuario y generar un password o contraseña. Ese sería el primero. El segundo sería introducir los datos personales de la persona a registrarse. Un tercer paso sería elegir la oficina más cercana donde desean realizar su trámite. Un cuarto sería seleccionar el tipo de trámite o documento. Y una más sería el documento a escanear. Precisamente en ese punto, el documento a escanear es que podrán ver en pantalla cuáles son los documentos que el sistema les va a pedir. El el sistema les va a pedir que suban un documento que pruebe la identidad de la persona a registrar del progenitor 1 y del progenitor 2. Una vez que ellos cuentan con estos documentos, deberán de seleccionar su archivo y subirlo. Una prueba más que les va a pedir el sistema es el probatorio de nacionalidad. Igual, en el mismo sentido de la persona registrarse, así sea un menor de edad o un adulto, del progenitor 1, del progenitor 2, y por lo tanto deberán de seleccionar el archivo y subirlo. El último documento se considera un documento complementario que se trata del acta de matrimonio, acta de defunción, documento judicial o el poder notarial especial, precisamente atendiendo a tu anterior pregunta, en donde tú nos decías qué hacer si no se presenta alguno de los padres, y precisamente ahí decíamos los casos en los cuales deberán de presentar el poder notarial o bien el acta de defunción, pero en todos los casos será necesario que esté el acta de matrimonio. Si ustedes se dan cuenta, estos documentos en totalidad van a permitir hacer el registro en Internet y tiene una gran ventaja este proceso porque va a permitirnos revisar, checar la documentación, saber si tiene errores, si tiene omisiones o tiene faltantes y que estos sean primero subsanados o corregidos y de esa manera no tengan que venir al consulado porque estamos conscientes de que hay muchas personas, muchos de nuestros connacionales que tienen que trasladarse desde sus lugares de origen, lo cual implica trayectos de 4 o de 5 horas de venida y otras 4 o 5 horas de regreso. Lo que se pretende hacer precisamente con esta herramienta, repito, es que manden la documentación, esta documentación sea revisada y si existen errores en la documentación, omisiones o datos faltantes, estos se corrijan primero y una vez que sean corregidos, ya entonces sí puedan ellos tener la certeza de que su cita va a prosperar y no tengan que hacer un viaje innecesario. Esa es precisamente la idea de la Secretaría de Relaciones al precisamente crear esta función, al establecer esta modalidad en Internet que tiene con mucho enormes ventajas al teléfono y a la aplicación de WhatsApp donde no podemos verificar la documentación. Es importante para hacer este proceso, como les comentaba, que tiene los pasos, que se escanean todos los documentos se escanean en formato PDF, porque es la única versión o la única documento que acepta, y revisar, obviamente, y vuelvo a repetir, que toda la documentación sea correcta.
Cuando me refiero a correcta, es decir, que coincidan plenamente los nombres y las fechas, tanto de las identificaciones como de las actas de nacimiento. Muchas gracias, es muy interesante esto. Entonces, decirle a las personas que nos están escuchando esta noche es que existe esta ventaja de hacer el trámite por internet que puede ser mucho más conveniente porque da la oportunidad de revisar todos los documentos para asegurarse que no hay ningún problema y que cuando la persona ya acuda a su cita, su trámite va a proceder, ¿no? Entonces no va a haber la necesidad de volver. Esto es una gran ventaja, especialmente para quienes viven lejos, como usted mencionaba. Yo quería preguntarle ahora, una vez que las personas ya cumplieron con entregar todos los requisitos, ¿cuánto dura el trámite? ¿Hay que esperar o es automática? ¿Cuánto demora el trámite en Bueno, general? antes de contestar tu pregunta, si me lo permites, te voy a reiterar pues, las ventajas precisamente de este sistema en Internet, que ya tú también las puntualizabas y las hacías un recuento de ellas, y es precisamente reducir el ausentismo, reducir el número de visitas de los solicitantes al consulado, agilizar el trámite y reducir el tiempo de espera en el consulado, uniformar los criterios de revisión en toda la red consular en Estados Unidos, dotar de seguridad y confiabilidad en la asignación de las citas. Y último, que es muy importante, es la digitalización de todos los procesos y los documentos que emite el gobierno de México. Este último punto, sí, por eso quería regresar y mencionarlo de manera particular contigo, es fundamental porque en estos momentos el gobierno de México lleva a cabo un proceso de digitalización de manera generalizada en todos los documentos. Es decir, esto que estamos haciendo hoy en día a través de las citas de registro civil es un proceso que se va a requerir para todos los trámites y todos los documentos en territorio mexicano o que requiere por parte del gobierno mexicano. Así que es muy importante porque lo que se busca es crear una plataforma en donde se puedan ver todos los documentos y que esos documentos sirvan no solamente para un trámite, sino para muchos trámites y para la obtención de muchos documentos. Gracias, Consu, muy importante y creo que es una excelente oportunidad también para que la comunidad pueda utilizar las ventajas de la tecnología y simplificar los trámites, ¿no? Que ese es el objetivo final y esperemos que, pues, esto ayude a muchas familias a facilitar estos trámites. Le preguntaba cuánto demora el tiempo. O sea, si una familia ya presentó todos los documentos, la nacionalidad se le da automáticamente, es un proceso, toma un tiempo, ¿de qué depende eso? Muy bien. Una vez que la persona ha subido toda su documentación, la persona debe de esperar porque el sistema le va a pedir su correo electrónico y su teléfono. Y de manera automática le va a mandar un mensaje de que ha subido correctamente sus documentos y le va a mandar un mensaje en donde también le va a señalar que debe de esperar a que personal del área de registro civil del consulado revise la documentación. Este proceso no es automático. La documentación que subieron tiene que ser revisada de manera detallada y cuidadosa. Como pudieron apreciar por la explicación anterior, van a enviar varios documentos, no es solamente uno. Estamos hablando de alrededor, por lo menos, 7 documentos que tuvieron que subir previamente, que son el acta del menor y su identificación. Llevamos 2 documentos. La identificación del padre y su acta, ya llevamos 4. La identificación y acta de la madre, ya llevamos 6. En el caso de que haya ausencia de alguno de los padres, deberán de subir el poder notarial especial o el acta de defunción. Entonces, como verán, son varios documentos. Estos documentos tienen que ser revisados. No es solamente un caso. Una vez que son revisados, la persona recibe igual de manera automática por el propio sistema una confirmación donde le dice que su documentación ha sido validada. Hasta que reciban esta comunicación por parte de la misma plataforma en Internet del sitio citas sre.gov.mx, hasta entonces la persona tendrá la certeza de que su cita ha sido asignada. Es decir, deberá esperar y el propio sistema le va a enviar esa confirmación. No somos nosotros, porque pueden hablarnos, nos pueden preguntar, pero tiene que
recibirla por parte del propio sistema, que les va a mandar a su correo electrónico donde les va a indicar su cita ha sido validada. Efectivamente, una vez que reciben este mensaje, la persona se presenta a concluir su trámite en el consulado y el trámite es rápido porque una vez que presente toda la documentación en original, porque recuerden, la subieron de manera electrónica, pero esta documentación tendrá que presentarse físicamente. Cuando ya tengan su cita y se presenten en el consulado, el proceso es el mismo día, es decir, el mismo día la persona va a obtener obviamente su registro de nacimiento y con ese registro su acta de nacimiento que la hace mexicana. Eso se hace, repito, en el mismo día de su cita. Gracias, cónsul. Muy interesante. Entonces, las personas tienen que asegurarse de que tienen que llevar de todas maneras los documentos en original, a pesar de que ya hayan Claro. hecho el trámite vía Internet. La ventaja de Internet es que ya cuando llegue a su cita, esos documentos ya habían sido validados por el consulado, ya se revisaron, solamente necesitan ver los originales para comprobar nada más los documentos, pero ya está avanzado el trámite y puede ser mucho más rápido. Entonces, y como han escuchado del cónsul, el mismo día las personas se van con su registro de nacimiento y con su doble nacionalidad. Quería preguntarle algo que mucha gente, en mi experiencia, en contacto con la comunidad, a veces que ya son, que podrían tranquilamente realizar este trámite de la doble ciudadanía y no lo hacen. Muchos creen que pueden perder su otra nacionalidad. ¿Qué le puede decir a la gente? Eh, Esto es erróneo, ¿verdad? Porque el tener una ciudadanía adicional no hace que pierda su ciudadanía de origen, ¿verdad? Exacto, Eloy. Qué bueno que tocaste este punto. Muy atinada tu comentario, tu intervención. Efectivamente, al obtener la ciudadanía mexicana, no se pierde la nacionalidad estadounidense. Entonces, es muy importante que sepan que pueden tener el beneficio de las dos nacionalidades. Es decir, no, ya ahora también, y esto también es importante en el sentido inverso, si la persona obtiene su ciudadanía estadounidense, tampoco pierde la nacionalidad mexicana y tiene, volvemos a repetir, derechos en ambos países. Sí, muy importante y esto también muchas personas que ya son elegibles para hacerse ciudadanos americanos o estadounidenses, a veces dudan porque creen que van a perder su ciudadanía mexicana y no es el caso, ¿no? Es, tener una doble nacionalidad da muchas ventajas, como nos ha explicado esta noche el cónsul. Cónsul, si le parece, vamos a pasar a responder algunas preguntas que ya nos han estado llegando durante Claro que sí. esta reunión, para ver si usted nos puede ayudar a resolver las dudas. Alexandra nos pregunta que si bien se perdió los primeros minutos de la presentación, quiere saber si siendo ella adulta, o sea, no es una menor de edad, ¿tiene siempre que estar presentes los padres cuando se hace el trámite? No, esto es muy importante. Cuando hay un adulto, la persona adulta puede prescindir de los padres. Lo único que sí tendrá que tener cuidado es de que ella presente el acta de matrimonio que acredite que su nacimiento ocurrió dentro de la institución del matrimonio, así como la identificación de papá y mamá con el acta de nacimiento de papá y mamá. Y vuelvo a repetir, puede hacerlo de manera independiente, sola, sin la presencia del padre o de la madre, pero deberá de presentar el acta de matrimonio que acredite que su nacimiento ocurrió dentro del matrimonio y las identificaciones y actas de nacimiento de papá y mamá. Y ojo, recuerden, esto es solamente para adultos, no aplica para menores. Ujú. Gracias, cónsul. Tenemos una pregunta del caso un poco opuesto que usted recién acaba de mencionar. Mercy nos pregunta que tiene una duda. En el caso de que los padres del menor no estén legalmente casados, ¿cuál es el trámite que deben hacer? Sí, es muy importante porque la ley establece que para tener los beneficios de protección, beneficios y derechos del matrimonio, las personas deben de estar casadas. Es decir, si no están casados, obviamente el menor no goza de la protección de la institución jurídica del matrimonio. Por eso es tan importante que tengamos el cuidado de cuando nuestros hijos nacen, estos precisamente tengan
la protección de y los beneficios y derechos que otorga el matrimonio. Ok. Cónsul, hay otra pregunta aquí, nos dicen, ¿la copia puede ser una copia original del acta de nacimiento o del registro civil o tiene que ser la copia del hospital? No, no entiendo bien esa pregunta. No, cuando un niño nace aquí en Estados Unidos, el hospital le entrega el certificado aquí en Estados Unidos es el certificado de nacimiento, como todos yo creo que han tenido la oportunidad de verlo, ya sea de algún conocido amigo, y le entrega el hospital el original. Ese documento original es el que tiene que presentar, no copias. Es el documento original que le entregó el hospital. Otra pregunta sobre los mayores, ¿no? Decía, para hijos de mexicanos mayores de 18 años, ¿tienen que mostrar que los padres estaban casados o es suficiente comprobar que la persona, el solicitante es hija o hijo, con la identificación de los papás y el acta de nacimiento donde aparecen los nombres de ellos? No es necesaria el acta de matrimonio. Es obligatoria, es necesaria y obligatoria la presentación del acta de matrimonio. El acta de matrimonio, les recuerdo, no solamente es un papel que dice que estamos o contraímos nupcias con una persona, no. El acta de matrimonio es precisamente el documento que da el derecho para transmitir un apellido. Si no hay de por medio el matrimonio, no hay el consentimiento jurídico para la transmisión del apellido. Esto no se puede inferir de manera automática. Esto tiene que ser de manera jurídica. Solamente un acto jurídico como el acta de matrimonio da el derecho para transmitir un apellido. ¿Por qué? Porque en derecho esto se conoce como consentimiento que crea el vínculo jurídico de derechos y obligaciones. Cónsul, al respecto, ¿qué pasa con una madre soltera? Una madre Las madres mexicana. solteras tienen una opción y nosotros siempre se lo recomendamos, y es decir que cuando nace su niño o su niña, procuren y tengan el cuidado de registrarlo como madre soltera, es decir, con sus apellidos, y que no intervenga o no o esté presente o ausente el padre, es válido, pero repito, deberá de llevar los apellidos de la madre, sus dos apellidos, y lo puede presentar y llevará, por lo tanto, repito, los apellidos de la madre como madre soltera, y en ese sentido su acta de nacimiento es válida y es correcta. Gracias, cónsul. Otra pregunta que nos dice Lía, que en el pediatra me dieron un comprobante de que mi hija asiste, pero no quisieron colocar la foto de mi hija ni la firma del médico. Esto creo que se refería a los requisitos que usted mencionó, que deberían llevar la firma del médico, pero dice que no, no quisieron poner la firma del médico. Sí, el hoy es correcto. El requisito es, como su nombre lo indica, identificación del menor. Para que una identificación se llame identificación, tiene que portar la fotografía del menor. Por lo tanto, es necesaria que lleve la fotografía del menor con el sello o la firma del doctor o de la institución. Por eso les comentaba, hay otra opción, no solamente es la carta o constancia del pediatra, sino también pueden acudir a motores y vehículos, es decir, a DMV, para obtener la identificación del menor. DMV tiene la facultad y, y la obligación de otorgar a los ciudadanos americanos una identificación. No solamente otorga licencias de conducir, vuelvo a repetir, es un error que a lo mejor todos tenemos o creemos que solamente otorga licencias de conducir. No, la Oficina de Motores y Vehículos también otorga identificaciones a ciudadanos estadounidenses. Así que si su niño o su niña nació en Estados Unidos y tiene su certificado hospitalario de Estados Unidos, pueden acudir a Motores y Vehículos y tramitarle su identificación al menor. Gracias, cónsul. Tenemos un montón de preguntas, cónsul. Vamos a tratar de responder la mayoría que podamos en el tiempo que nos queda. Ah, dice una pregunta anónima, dice, si el nacimiento fue dentro del matrimonio y el padre mexicano se marchó, la madre venezolana y ya la hija es adulta, ¿existe alguna manera de que ella pueda hacer este trámite? Reitero, como comenté, en el caso de personas adultas deberán de presentar el acta de matrimonio en donde conste que el nacimiento ocurrió dentro del matrimonio
junto con las identificaciones de ambos padres y las actas de nacimiento de ambos padres. Ujú. En este caso, perdón, no había leído completa la nota, dice que la madre se volvió a casar y el padrastro también es mexicano. No sé si eso cambia algo la figura, pero ya creo que usted ha respondido a... Sí, jurídicamente la persona debe de tener cuidado que los datos que fueron asentados en su acta o certificado de nacimiento estadounidense sean correctos y congruentes con su identificación actual y también con la identificación de los padres. Si no hay coincidencia entre los datos que se asentaron en el acta de nacimiento y las identificaciones posteriores porque se contrajo matrimonio y no puede acreditarse que se trata de la misma persona que fue asentada en el acta de nacimiento, obviamente no podrá efectuarse el nacimiento, el registro de nacimiento. ¿Por qué? Porque ahí hay una incongruencia y no hay datos que permitan validar que la información es verídica, auténtica y correcta. Ahí la persona deberá, si cuenta con los documentos que acrediten cambios de nombre y si hay matrimonios que demuestre cómo ha ido en un momento dado cambiando o se ha adquirido otro apellido, pero tendrá siempre que cuidar que esté conforme a los datos que se asentaron originalmente al momento del nacimiento. Ujú. Alexandra nos está mandando otra pregunta, que si para el caso de un adulto, ¿no? Que quiere registrarse como mexicano por pues herencia de sus padres, ¿no? Se pregunta si el documento, la credencial para votar o el INE es aceptado, el INE de los padres, ella tiene los scans de sus padres, no sé si eso sería aceptable o no. En el caso de que presente una credencial para votar, debe de adjuntarla con el acta de nacimiento, es decir, es presentar la identificación del INE junto con el acta de nacimiento, ya sea de su papá o de su mamá. Recuerden que se está transmitiendo la nacionalidad mexicana y no solamente es la identificación. Gracias, Consul. Ah, dice que podemos, bueno, eso usted ya lo resolvió. Nos preguntaba Lía también si qué podrían hacer si no obtienen una identidad del niño con foto, o sella o firma de constancia escolar o médica, y usted ya ha dado la respuesta, ¿no? Que deberían acudir al DMV para intentar sacar una identificación del menor. Así Ah, es. ¿Qué documentos, nos pregunta Yalixi, qué documentos se debe llevar cuando uno de los progenitores no es de ciudadanía mexicana? Cuando uno de los dos progenitores no es ciudadano mexicano, pero el otro sí lo es, y gracias a ese otro, que es el padre o la madre, es como se va a transmitir la nación mexicana, solo basta que presente una identificación oficial y vigente. Vamos a decir y vamos a poner un ejemplo concreto. Si el papá es estadounidense, bastará con que el papá presente su pasaporte o su licencia de conducir, que acredite que se trata de la persona y que su nombre corresponde exactamente al que asentaron al momento del nacimiento en el acta o certificado de nacimiento que le expidió el hospital. Cónsul, tengo una duda también. Sabemos que hay muchas familias en nuestra comunidad que tienen diferentes nacionalidades, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, me imagino, una mamá mexicana, el papá, vamos a decir, colombiano, y tiene un niño estadounidense? ¿Pueden tener las tres nacionalidades los menores, la nacionalidad que tienen por nacimiento en el estadounidense, y las otras dos nacionalidades que tendrían por sus padres, o solo pueden tener dos? Recuerden, en el caso particular de México, México les concede la nacionalidad con el único requisito de que al menos uno de los padres sea mexicano. Ese solo hecho les da precisamente la oportunidad del acceso a tener el registro y la nacionalidad mexicana. Desconozco la situación de Colombia, por lo que he platicado y he conocido, creo que ellos tampoco tienen ninguna restricción o limitante. Por lo tanto, en el caso que tú planteas, estaríamos diciendo que ese niño o niña va a poder tener las tres nacionalidades, la colombiana, la mexicana y la estadounidense. El único requisito es que tiene que hacer el registro entre los tres países.
En el caso concreto que tú comentas, seguramente ya tiene la americana o estadounidense, le faltará hacer lo propio ante su representación consular colombiana y hacer lo propio ante la representación consular mexicana. Gracias, cónsul. Marta Hernández nos pregunta, ¿cuánto tiempo de antigüedad pueden tener las actas de nacimiento de los padres o progenitores para que se pueda hacer el trámite de manera exitosa? No existe limitante como tal, siempre y cuando el acta esté en buenas condiciones, los datos sean legibles completamente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay veces que nos presentan actas de nacimiento que están prácticamente desintegrándose, que vienen con tape, de manera que ya no se lee, no se ve, o incluso ya borradas, o también que han sido objeto de algún accidente, ya sea rotas, ya sea que cayó algún líquido, como puede ser café o otra cosa. Si se trata de actas que están en mal estado, que no son legibles o por su antigüedad no se puede leer, entonces sí será necesario que obtenga una acta de su padre o su madre en buen estado. Si el acta, volvemos a repetir, se lee, es legible, no importa el tiempo que tenga. Muchas gracias, cónsul. María nos comenta que ella ha intentado varias veces hacer el trámite online, en internet, pero se siente frustrada, dice que ha tratado muchas veces, pero que no ha podido sacar su cita, que es muy complicado, que ella considera que es difícil el proceso y que también ha tratado de hacerlo por teléfono, pero le han dicho que ahora solo se puede hacer por internet. ¿Qué le puede decir a ella? Muy bien. El problema que hemos detectado en la gente que utiliza la plataforma en Internet o como se conoce en inglés online es porque al momento de subir los documentos no los suben en el formato correcto. Recuerden que tiene que ser única y exclusivamente en formato PDF. Y la otra gran problema que hemos detectado es que cuando escanean el documento, este volumen o la dimensión o el tamaño es enorme. El sistema solamente permite y soporta que sea de 2 megabytes. Hemos encontrado casos en los que han subido o tratado de subir documentos de 10 megabytes. No es posible. ¿Por qué? Porque el sistema se satura, porque no es solamente para Raleigh, es para las 53 oficinas en Estados Unidos. Y segundo, porque no solamente se está escaneando y subiendo un documento, sino varios documentos. Entonces hay que tener cuidado en que sea en formato PDF. Segundo, en que la dimensión no sea mayor de cada documento a 2 megabytes, que eso es el problema que hemos encontrado. La otra es que las personas hay veces que no hacen correctamente su registro, es decir, su ingreso con su alta y que no seleccionan la oficina correcta o bien también hemos detectado que en el momento del sistema da las opciones si cuenta, si lo está haciendo en México o en Estados Unidos y si cuenta en un momento dado con CUR o no CUR. En el caso de una persona que se encuentra en Estados Unidos, como la gran mayoría, deben de señalar que no tienen el CUR para que el sistema les permita avanzar. Esos son los tres problemas que hemos detectado nosotros que las personas se enfrentan en la plataforma. Entonces, reitero, tener cuidado de que el formato sea correcto en PDF. Segundo, que no exceda los 2 megabytes. Y tercero, si no cuentan con la información completa de sus datos, como es el CUR, que señalen ahí que están haciendo el trámite en el exterior y que no cuentan con CUR. Esas serían las recomendaciones. Vuelvo a reiterar también lo que ya comentamos el hoy anteriormente. No existen tres maneras de hacer la cita, no solamente por internet o teléfono. Recuerden que también está la opción por WhatsApp, que es a través del celular. En ese sentido, no tienen que hablar con ninguna persona y tampoco tienen que subir ningún documento. Ahí lo único es que deben de estar conscientes las personas que la documentación no podrá ser revisada ni verificada y que posiblemente si hay un error, el día que lleguen a su cita, pues se les harán las observaciones y tendrán que hacer, obvio, una nueva cita. En pantalla podrán ver nuevamente las tres opciones. Repito, no solamente es una opción, son tres opciones. Gracias, cónsul. Si pueden mantener esa pantalla, Claro que sí, con mucho gusto. porque justamente había otra pregunta referida a eso. Briana nos preguntaba que podíamos poner, repetir cuál es la página donde tienen que subir los documentos. Ahí la tienen, la opción internet es donde harían el trámite de manera digital, como ya ha explicado el cónsul. Hay una pregunta muy particular aquí, cónsul. Dice,
Yo nací en Nueva York, mis padres me sacaron un acta de nacimiento de México, pero dice el acta de México que nació en México. Esto sería un problema. Quiero sacar mi doble ciudadanía. Soy una persona adulta, mayor de edad. Muy bien, muy interesante pregunta y te voy a comentar, es muy delicado. Eso en derecho se llama registro apócrifo. ¿Por qué? Porque es un registro que no corresponde a la realidad de los hechos. ¿Qué significa esto? Que la persona, a sabiendas de que no nació en territorio mexicano, fue registrada en territorio mexicano, obtuvo un registro en territorio mexicano y se le dio un acta en territorio mexicano cuando los hechos no fueron así en la realidad. Por lo tanto, el registro que se levantó en México con el acta mexicana no es verídica. Es un registro apócrifo que no corresponde a la realidad porque, volvemos, la persona nació en Nueva York, en Estados Unidos. Por lo tanto, su registro por ley debió de haberse realizado ante alguno de nuestros consulados ubicados y establecidos en Estados Unidos porque el nacimiento ocurrió en el extranjero y cambia el CUR. No es lo mismo un CUR en México que un CUR en el extranjero. El CUR, para todas aquellas personas que aún no lo sepan, es lo mismo que el Social Security Number en Estados Unidos. Es un número que la persona va a tener para siempre, para toda su vida y que va a estar presente en todos sus documentos a partir de este momento que ya contamos con documentación digitalizada. Por lo tanto, el acta que ella obtuvo en México no es compatible con la realidad. Deberá de anular esa acta de nacimiento y ese registro y proceder con el registro correcto en Estados Unidos. Muchas gracias, Consul. Sí, hay muchos casos, me imagino que ustedes ven de personas en trámites que no deberían, entonces hay que tener mucho cuidado porque eso puede ser muy perjudicial en el futuro para sus hijos. Erika nos manda una pregunta, nos dice, gracias por la información. Tengo una pregunta. Para solicitar la doble nacionalidad de mis hijos, ¿tendría que estar el papá? O sea, ¿tendría que ir el papá en persona? Porque dice que ella tiene la custodia total de sus hijos. También muy buena pregunta. Es muy importante esto. Para realizar el registro de nacimiento, como ya comentamos, se registra la presencia en el caso de menores de edad de papá y mamá. Si alguno de ellos no está presente, deberá de hacerlo mediante un poder notarial especial otorgado por notario mexicano o por alguna de nuestros departamentos de fe pública y nuestros consulados. No se aceptan las tutelas obtenidas por un juez extranjero. ¿Por qué? Porque ese documento no tiene validez en territorio mexicano. Recuerden que una sentencia o fallo de un juez en Estados Unidos tiene validez en territorio estadounidense, no así en territorio mexicano. Para que esa sentencia o fallo del juez tenga validez en territorio mexicano o para el gobierno mexicano, esa sentencia o decisión u orden de la Corte debe de estar apostillada y traducida al español. Y una vez que esté apostillada y traducida al español, deberá de hacerse un proceso de homologación de sentencia en territorio mexicano para que esa sentencia sea reconocida por el gobierno y por la autoridad judicial mexicana. ¿Y ese trámite lo tiene que hacer ante las autoridades judiciales de aquí, ante el Departamento de Estado? Explico. La apostilla y la traducción debe de hacerla ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Todos los estados de la Unión Americana cuentan con una oficina del Departamento de Estado. Una vez que han obtenido la apostilla y la traducción al español por perito traductor, deben de presentar esa sentencia en México ante cualquier oficina del Registro Civil Mexicano y pedir la homologación de la sentencia. Es decir, estamos hablando de dos procesos. Un proceso en Estados Unidos que implica la apostilla y traducción y un segundo proceso que se realiza única y exclusivamente en territorio mexicano ante juez de registro civil. Ese proceso no se realiza en los consulados. Ok, gracias por aclarar esto. Mercy nos dice, en caso de que los padres del menor no estén legalmente casados, pero sí figure el padre en la certificación de nacimiento del menor,
¿Cómo se hace el trámite? Eso es muy fácil. Eso puede solucionarse con que el día de la cita se presente papá y mamá. En ese caso no será necesaria el acta de nacimiento por el hecho de que ambos padres están presentes para manifestar su consentimiento jurídico en reconocer al menor y otorgarle la nacionalidad. Pero es necesario que estén presentes los padres y en ese caso no será necesaria el acta de matrimonio. Gracias, cónsul. Irit Campos nos dice, y si los que ya tienen la doble ciudadanía, tienen las dos ciudadanías, pero quieren sacar ahora su pasaporte y su matrícula consular mexicana, ¿qué trámite hacen? ¿Tiene que hacer un trámite distinto o es igual al de cualquier mexicano que puede pedir esos documentos? Bueno, es importante esto. Primero, la persona obviamente deberá obtener primero su acta de nacimiento mexicana. Cuando obtenga el acta de nacimiento mexicana, ya tendrá derecho a otros documentos y trámites mexicanos como son el pasaporte, la matrícula consular o también así la credencial para votar. Pero el primer requisito es que primero deben de tener la nacionalidad mexicana. Ok. Ah, y una persona que pregunta sobre el trámite de nuevo, dice que cuándo va a haber citas en Rally. Ya hice mi cuenta por línea, me imagino por internet, pero no me sale que haya citas en este momento. ¿Cuándo es bueno revisar y que hay citas? No sé a qué se refiere, que le sale que no hay citas disponibles. Sí, efectivamente, como se puede asumir, la demanda por este servicio y por este documento es altísima, porque recuerden que este consulado no solamente atiende a Carolina del Norte, también atiende a Carolina del Sur. En el caso de Carolina del Norte estamos hablando de mm, casi o los 100 condados, y en el caso de Carolina del Sur de casi 50. Estamos hablando de 150 condados y con una población mexicana muy importante en ambos estados. Es obvio que cada vez que se abren o se aperturan citas, estas se saturan rápidamente. Sin embargo, estas citas siempre se abren constantemente todos los lunes, por lo general, siempre hay habilitadas nuevos espacios de cita. Si cuando entra a Internet y posiblemente no le da la opción, porque ahora el sistema, esa es la gran ventaja en Internet, ahí le dice si están disponibles y para qué lugar, para qué direcciones o sedes y si hay disponibilidad en la fecha. Si no aparece es porque obviamente no la hay, deberá esperar y hacer nuevamente su solicitud. Nosotros les recomendamos que lo intenten hacer o que verifiquen los días lunes. Gracias, cónsul. Una última pregunta, creo, porque ya estamos con el tiempo encima. Nos hemos pasado un poquito, pero le agradecemos mucho su paciencia para responder las preguntas de la comunidad. Karina nos dice, si yo ya me casé después de que nacieron mis hijos, ¿puedo o no puedo heredarle la doble nacionalidad a mis hijos? Ok, es muy importante. Aquí volvemos a reiterar lo mismo. Debe contar la persona a registrarse si es un menor de edad con la presencia de papá y mamá. Si la persona a registrarse ya no es un menor de edad y ya se trata de un adulto, entonces deberá de presentar en ausencia de los padres y como adulto el acta de matrimonio con las identificaciones y acta de nacimiento de sus padres. Esos son los requisitos que aplican en todos los casos, tanto para menores como para adultos. Dice Jackie también, ¿qué pasa si los padres están casados en Estados Unidos pero no en México? El matrimonio en Estados Unidos obviamente es válido porque el trámite lo van a hacer en una representación del gobierno de México en Estados Unidos. Ojo, la condición es esta: si la persona se casó en Estados Unidos, el trámite única y exclusivamente lo podrá realizar ante alguna de nuestras oficinas en Estados Unidos, es decir, en alguno de nuestros 53 consulados, para que el acta de matrimonio americana sea reconocida debe de hacer su registro en alguno de nuestros consulados. En ese caso, su acta de matrimonio americana es buena, es recibida y es válida, con la única condición de que recuerde que para que tenga o surta efectos jurídicos, espaciales o territoriales, debe de hacerlo en territorio estadounidense
y debe ser en alguno de nuestros consulados ubicados a lo largo de Estados Unidos. Ese trámite no lo puede hacer en otro país ni en territorio mexicano. Debe de hacerlo en Estados Unidos. Gracias. Pues una última pregunta, porque hay muchísimas realmente, nos ha quedado corto el tiempo. Daniel pregunta, mi acta de nacimiento tiene a mi padre con su primer apellido, solamente, pero el acta de nacimiento de mi padre tiene sus dos apellidos. ¿Esto vendría a ser un problema al momento de solicitar la doble nacionalidad? Obviamente debemos de revisar caso por caso. Esto es algo que estamos platicando de manera verbal a través de este Zoom. Habría que ver la documentación, pero a reserva de ver la documentación físicamente y ver cómo están colocados los datos, en este caso los apellidos, y poder tener la certeza, sí me atrevería a adelantar que debe de verificar que haya congruencia entre la identificación de su padre y el nombre como fue asentado en su acta de nacimiento. Si él detecta o encuentra que entre la identificación de su padre y el nombre que asentaron en el acta de nacimiento hay discrepancia o no es correcto, mi sugerencia es que vaya a Vital Records del estado en donde asentó el nacimiento y pida una corrección. Esta corrección se conoce como enmienda. Le hacen la enmienda para que coincida la identificación del padre con el nombre que está asentado en el acta de nacimiento y de esa manera haya una exacta coincidencia y congruencia entre la identificación y el nombre que aparece en su acta de nacimiento. Entonces, me atrevo a recomendar, sin ver los documentos, que vaya a la oficina de Vital Records y solicite una corrección o enmienda para que incorporen el nombre exactamente como aparece en la identificación que tiene el padre actualmente. Muchas gracias, cónsul. Le agradecemos por esta excelente información que nos ha compartido el día de hoy. Gracias a todas las personas que se unieron a esta charla comunitaria sobre la doble nacionalidad. Recuerden, este es un trámite importante que muchas familias, en este caso mexicanas, deberían hacer para estar preparados ante la eventualidad de que la familia pudiera tener que volver a México. Nos ha explicado muy bien el cónsul las ventajas de tener una doble nacionalidad, cómo estos niños que nacieron en los Estados Unidos pueden gozar de sus derechos como mexicanos si es que hacen este proceso, y otros beneficios más que conllevan tener la doble nacionalidad. Gracias a todos, les pedimos que nos sigan en el pueblo. Ahí tienen en pantalla nuestras redes sociales. Pueden encontrar también ahí nuestra guía para emergencias migratorias con consejos como este de lo que debemos hacer para estar preparados en caso que haya una emergencia migratoria. Nuestra guía de familias seguras está en nuestra página web elpueblo.org. Vamos a seguir realizando este tipo de reuniones para explicar a la comunidad sobre cómo pueden hacer estos preparativos para que en caso ocurra una emergencia migratoria. Más adelante vamos a invitar también a otros consulados de otros países para hablar en particular de sus trámites y cómo pueden hacer estos procesos. Muchas gracias al cónsul Berríos por su participación y nos veremos hasta la próxima. Buenas noches a todos. Buenas noches y un reconocimiento para el pueblo, también para ti, Eloy, y estamos en contacto. Buenas noches, muchas gracias.